A Pepino Pirán, como le decía a mi abuelo, doctor José María Pirán, se le ocurre que el colegio de San Isidro era una necesidad. Imagínense que los gobernantes eran o parientes, o amigos, o correligionarios, gente que él conocía perfectamente y a los cuales tuvo acceso, tuvo personas que lo apoyaron. Sin embargo, hasta que no vino el centenario de la independencia, él no tuvo posibilidades. Y ahí él vio un espacio que se iba a dar. Y nosotros estábamos comunicados con la capital nada más que por un ferrocarril y por dos caminos. El del Bajo, que tenía que atravesar las famosas leguas, donde había tantas tranqueras como guardanados, con lo cual moverse por ese camino, o el del Alto, que eran los dos de tierra, que los días de lluvia no se podían andar por barro, que había cierto movimiento comercial, pero era a través de bueyes, ahí estaba la posta del Calcaño, donde se cambiaban los carruajes que llegaban hasta Tigre, tenían que parar ahí para cambiar o de bueyes o de caballos. O sea, la incomunicación y el acceso a la capital desde San Isidro en un pueblo donde había 4, 5, 6 cuadras que estaban adoquinadas, el resto era todo de tierra. Bueno, el colegio, cuando Victoriano Plaza autoriza su fundación, destina al ministerio unos fondos para alquilar un edificio en la calle Alem, entre lo que es Comebecar y Rivadavia. Eso fue hasta el año 18, que se alquila un segundo edificio en la calle 25 de Mayo, 154 creo que era, entre Alem y Martín Omar, y va a permanecer ahí hasta el año alrededor de 1930, donde hubo un gran benefactor del pueblo de San Isidro, que fue Nicolás Rodríguez, que tiene una quiebra en su empresa y la casa queda para el gobierno y en definitiva se la queda el ministerio y ahí se queda el Colegio Nacional hasta el día de hoy, que es Acasuso 165. Ese es el tercer edificio del colegio. Lo que quería para Nacional era formación de líderes, de los próximos dirigentes, ponía él. Era una cosa muy política el colegio. Se quería que el colegio fuera una cosa política. Gabriela Gandolfo, quinto primera, 1979. Piacenti, digamos, Isabel Olimpia, del Liceo de Señoritas del año 1948. Soy Marcela Gross, promoción 1977. Betania Clavijo, quinto segunda, turno tarde, 2007. Paula Martín, quinto primera, 1979. En San Isidro podemos hablar del San Isidro Club, podemos hablar del Náutico, podemos hablar de la biblioteca, podemos hablar del Colegio Nacional de San Isidro. Todo eso fue parte de lo que a mi abuelo se le presentó en las manos, lo creó con una vivacidad y una objetividad y una transparencia, y la obra la fue creando y ocupándose de su organización y acompañarla. Que los chicos no tenían a veces plata para pagar la matrícula, que obligaban en esa época a pagar el ministerio, y él y otros profesores la pagaban. También para poder ayudar a que los chicos fueran al colegio, los padres no se privaran de tener un chico sin trabajar para sustentar la familia, se le ocurre que el cargo de celador correspondía al mejor promedio, pone como norma que los horarios estaban adecuados a los horarios del ferrocarril, para que los chicos que vivían en los pueblos cercanos pudieran acceder al mismo. Mi padre fue compañero de Mujica Lainez, tiene sus anécdotas. Pero en el Nacional, antes, ahora desapareció, atrás del escritorio de INDA, que era el rector en la época que yo iba, había un cuadro de mi abuelo. Y como yo fui muy buen alumno, siempre tenía muy buenas notas y demás, pero indisciplinado, las dos cosas no iban con INDA y me llamaba, y yo, mientras que INDA con cara severa me retaba, yo hacía oídos sordos y miraba arriba y decía: abuelo Pepino, por favor, que el viejo no se entere porque me mata. Y ese recuerdo de mi abuelo, que lo tenía semanalmente casi. Sergio Salient, quinto primera, 1981. Alejandra Gómez Koenig, quinto cuarta, 1981. Manuel Castilla Maidana, quinto cuarta, 2005. Teresita Silepa, quinto primera, turno mañana, promoción 1964. La enseñanza laica
promovía la educación estatal, gratuita, democrática, y la libre, la enseñanza privada. Sabíamos que la laica era lo que teníamos que defender. Dijimos, vamos a hacer huelga y vamos a protestar en contra de la enseñanza libre y por la enseñanza laica en la puerta del colegio. Al cuarto o quinto día se apareció la policía montada. Nos vimos sorprendidos por todo esto y tuvimos que irnos corriendo. Al día siguiente dijimos, bueno, vinieron ayer, hoy no van a venir. Pero por las dudas nos trajimos bolitas más grandes, bolones, como se llamaban. Y apareció nuevamente en uno de esos días la policía montada, pero en este caso con una energía feroz. Sacamos las bolitas de las cajas y empezamos a tirarlas por el empedrado. Empezaron a rebalar y los caballos a caerse, y por consecuencia los policías también. Ese fue nuestro aporte a la enseñanza laica. Yo soy Marta Eisenberg, estudié en el Nacional San Isidro y me recibí en el año 54. Laura Piñotti, quinto primera, 1979. Hola, soy Sergio del Pino, de quinto cuarta, egresado en 1983. Mi nombre es Alberto Eugenio Míguez. Egresé en el año 1974, quinto primero. Sebastián Becchione, quinto segunda, 1992. A la tarde éramos solamente mujeres y a la mañana solamente varones. Era el imperio de los chicos, la mañana, de los varones. Tuve que cambiarme de turno, pasarme a la mañana. Al rector, al señor Inda, le pareció muy buena la idea porque quería, dijo, un poco suavizar la división de varones y me iba a usar a mí como para que se suavizaran un poco, pues estaban un poco prepotentes, digamos. Lo que de pronto sorprendió, sí, digamos, era que fuese una sola mujer en un aula de 25 varones. Así como terminé yo, acá la única mujer entrando en cuarto y quinto con los varones acá. Pero al principio estuve yo sola y después como de 3, 4 meses se integró otra chica más al curso. Así que éramos 2 sufrientes. Hostigaban mucho realmente a las mujeres y, es decir, sin saberlo, sin darnos cuenta, nosotros mismos teníamos de pronto un concepto de las mujeres a quienes, o sea, como que podían ser nuestras. Fue bravo, pero aguanté y contesté lo mejor que pude sin rebajarme. Fue muy bravo. No todo el mundo era así, había un grupo que eran muy amables y respetuosos y se acordarían de su hermana y su mamá, pero había otros que no soportaban que yo estuviera ahí, me querían hacer de todo para que yo me fuera llorando. A tal punto que encontré un asiento que me resultaba más, que me sentía más a salvo. Y era al lado, había un balcón. Y era en el primer piso. Y bueno, ahí me sentía más a salvo porque yo vi que me podía tirar por el balcón si me hacían algo. Y era solamente un piso, así que podía caer bien, no era para tanto. ¿Viste? Eso es lo que yo calculé, a tal punto. Que ellos habían perdido su autonomía machista de hacer lo que querían y mandonear y no podían decir, se les acabó la época de decir malas palabras porque estaba yo, entonces se sentían heridos profundamente en su masculinidad. Los profesores siempre fueron macanudos conmigo, siempre. Como que se daban cuenta, no sé, pero siempre fueron bastante equitativos y con paciencia y les daba como lástima que yo fuera la única. Y en general nunca me pidieron de pasar al frente a dar clases, sino que me tomaban todo escrito los exámenes. Al año próximo se suavizó un poco, ya en quinto año. Y ahí en quinto año entraron 2 chicas más. Entonces éramos 4 mujeres y el resto varones, pero entonces estaba todo mucho más tranquilo, digamos, como que se acostumbraron y que no podían seguir insistiendo con esa actitud y se portaron mejor. Ya como con pantalones largos, ¿viste? Porque eran muy infantiles.
en que nos graduamos en el año 61. Hubo una ceremonia de graduación muy linda acá en el patio, todos mezclados. Y yo di una especie de discurso. Soy Marta Larriolet y egresé de quinto primera en 1962. Eli Gómez Alcorta, quinto sexta, 1990. Laura Griselda Fernández, quinto sexta, 1977. Cantemos al colegio nacional. Perdón, la palmera está siempre en el patio, así que eso está igual. Lo que me falta es el kiosco donde comprábamos las golosinas y ver a los porteros de esa época que los queríamos mucho porque se habían hecho amigos, eran como amigos. Pino era el nombre de uno de ellos, sí, qué buena gente. Y vos sabés cómo se acordaban. Yo cuando venía a visitarlos después de 20 años acá, ¡hola, pase, pase! No podía creer que se acordaban tanto. Eso fue muy lindo. Tengo entendido que poco a poco después empezaron a pasarse al turno tarde. Y ya llegó, creo que unos 10 años después, llegó a ser mixto. Somos de la promoción 1962, quinto primera. Mi nombre es Graciela Domnitz. Yo soy Tomás Bar. Eduardo Casani. Yo soy Carlos Gottfried. Y acá está la revista que hicimos en cuarto año. Y que fue prohibida por el rector de entonces, el señor Inda, por tener las piernas expuestas de una muchacha, lo cual en esa época se consideraba pornográfico. Cuando yo entré a la biblioteca, mi referente fue la bibliotecaria de la tarde, María del Carmen Santillán de Verduga. Estaba también Inda, que decían que la niña de sus ojos para Inda era la biblioteca, el observatorio astronómico y los laboratorios. Inda apoyaba muchísimo a la biblioteca. En la época así más, de más consulta, en la época del enjambrazón en la biblioteca, hice una estadística que cada 3 minutos o volvía un libro o entregaba un libro. Esas eran estadísticas que se presentaban a la rectoría. Los 60 el colegio ya era mixto. Y en ese aspecto estaba tranquilo, no había pujas ni bullying ni respecto al género, ¿no? Las chicas venían con guardapolvo blanco y los varones con pantalón gris y saco azul. Yo ingresé al Colegio Nacional de San Isidro en el año 69 y bueno, y me recibí en el año 73. Era interesante que hubiera esta diversidad social. En aquella época estaba bueno, no se encontraba con chicos que venían con dificultades, digamos, de familias con dificultades económicas o muy humildes y chicos que pertenecían a familias adineradas y convivíamos todos. La verdad que eso estaba bueno, era interesante. Y otra de las cosas súper interesantes y que para nosotras, las mujeres en aquel entonces también era un orgullo, era que era mixto. Yo tenía amigas que estaban en el comercial, a la vuelta, y siempre era una pica esto de que, bueno... Siempre existió la rivalidad con el comercial. En todo momento estaba eso, no te puedo ahora dar detalles, pero era una cosa seria. Nos odiábamos, nos odiaban y los odiábamos. No sé por qué era tanta la rivalidad que había, pero existía ya en esa época. ¿Y por qué será? Yo no tenía explicación, pero sabía que había. Cuando mi abuelo nombra a los profesores, dentro de los profesores nos nombra a don Rodolfo Gauland. Rodolfo Gauland fue profesor del Nacional y después de clase daba contabilidad a los chicos que le interesaba contabilidad. Así nació el comercial, como un apéndice del Colegio Nacional de San Isidro. Las chicas del comercial tenían que ir con su guardapolvo igual que nosotras, pero todas ellas tenían un sistema de ganchitos para levantarse el guardapolvo y poder andar
fuera del colegio con el guardapolvo bien corto, época de minifalda, pero no tanto, y para el colegio te obligaban a llevar el guardapolvo largo, el pelo recogido. Ellas tenían que estar sí o sí con vincha y colita. Vincha y colita. Nosotras no. Nosotras podíamos ir con el pelo suelto, éramos más libres. Y ellas tenían todo ese sistema de ganchitos para andar, salían del colegio, se levantaban el guardapolvo. Llegaba la hora de entrar, se soltaban eso y iban con el guardapolvo largo. O sea, había como toda una censura, no sé, para ellas, que nosotras no lo vivíamos. Alejandra D'Artiaggi, quinto primera, 1980. Soy María Clara Pérez Grassi, de quinto sexta, 1977. María Belén Viso, quinto segunda, 2009. Soy María Clara Carrillo, ahora soy música y docente y egresé de quinto primera en 1977. Hola, soy Gustavo Leone, de la promoción 50. Me recibí en el año 1968 en la división quinto cuarta, cuando todavía era rector el profesor Inda. Entré al colegio en el año 72. Pero me interesaba, era curiosa, entonces acompañaba algunas actividades tipo lo de la revista que se hacía, que ya no me acuerdo cómo se llamaba. Mis primos, que eran más grandes que yo y estaban en el colegio, habían traído alguna vez a casa una revista que se llamaba De Pie, donde había artículos así interesantes, artículos escritos por algunos chicos del colegio y de otros colegios. Era una revista que se hacía entre chicos de diferentes colegios de la zona. Entonces empecé a averiguar, bueno, quiénes estaban cercanos a la revista y rápidamente me vinculé con Juan Carlos Gastaldi y con Raquel Rubino. Y bueno, y me metí a hacer la revista con ellos y con otros chicos de otras escuelas y con otros chicos del Nacional también. Fue histórica la huelga de los sacos cuando los muchachos tenían que ir con el blazer en pleno verano, entonces hicimos toda una movida para no entrar al colegio y pelear para que a los muchachos les permitieran ir en remera. Y bueno, la ganamos, y eso fue súper histórico, uno se sentía re importante. Tenía 14 años, seguía en el colegio y ese fin de año, en ese grupo así como de inquietos por lo que pasaba, nos enteramos o nos llega, digamos, la noticia de que la UES, que ya se había conformado como a nivel nacional, organizaba un campamento de reconstrucción en la provincia de Salta. Cuando yo vuelvo de ese campamento, ya me incorporo a la UES más orgánicamente y empiezo a trabajar en la formación de un grupo de la UES en el colegio y en San Isidro. Y después se fue poniendo pesado, sobre todo después de la muerte de Perón, en julio del 74, ¿no? Ahí como que empieza a ponerse todo más oscuro, empiezan a accionar las 3A, empieza a haber asesinatos, muertes, secuestros, digamos. Mi hermano empezó a tener también algún grado de militancia, mi prima, bueno, otros amigos, y me fui enterando de distintos niveles de participación en la militancia de todos ellos, hasta que llegó un momento que empezamos a tomar muchas más medidas de seguridad, porque bueno, todos sabíamos perfectamente lo que significaba figurar en una agenda, ser joven y tener ideas. Yo estaba en el colegio. Hasta fines del 75 estuve en el colegio, sí. Y después debería haber hecho quinto año durante el 76 y decidí no hacerlo. Una decisión que me costó mucho más de lo que exterioricé, yo creo. No dejaba de tener 17 años recién cumplidos. Muchos de esos chicos pasaron a la clandestinidad, digamos, ya no eran tan chicos, yo tenía 20 años, y un grupo de chicos, amigos de mi hermano, empezaron a desaparecer. Evidentemente alguna de esas agendas había sido encontrada y vinieron a casa a buscar a mi hermano y no estaba. Mi hermano se había enterado, se había podido escapar y entonces me llevaron a mí a la ESMA. El grupo que más recuerdo es aquel, entrañable,
queridísimo por su integridad y profundidad. Los momentos más terribles de la biblioteca fueron en el 76, en marzo del 76. La inspectora dice que hay que sacar todos los libros subversivos. Entonces, después yo hablé con la rectora y le dije, yo no puedo decir qué libros son los que hay que sacar o no. No estoy en condiciones de juzgar un libro para sacarlo. Y entonces ella dijo, vamos a pedirle a los jefes de departamentos que pasen por biblioteca y vean en el fichero y en los estantes los libros. Pasaron tristemente para hacer algo para lo cual era contrario a su vocación, a su vida, bueno, una violencia interna enorme, y sacaron libros. Así salieron Cortázar, García Márquez, Benedetti, Vargas Llosa, porque dijeron todos los latinoamericanos, Arguedas, Escorza, Asturias, Guillem, Hellman, Barletta, Rulfo, Onetti, Martí. En nuestra América el libro era subversivo. Neruda, Amado, Carpentier, Robasto. Así salieron Puigros, Hernández Arregui, Bayer, Galeano, Lefebvre, Munier, Historia Integral Argentina, José de Castro, Lacoste, Furtado, Freire, Myrdal. Me contestó el señor García y aún resuena en mis oídos, bajó la voz. Su tono y bajó la voz irreflexivo. Belém. Él me decía Belém, porque me conocía desde chica. Buscá dentro de la biblioteca un buen lugar para guardarlos, cuidarlos mucho, preservarlos bien, para esperar el día en que acaben estos malos tiempos y puedan volver a circular. Y esta decisión dentro de una institución oficial, que puede parecer natural, pero fue sencillamente corajuda, porque en esas épocas los particulares enterraban envueltas en plástico, quemaban bibliotecas enteras que podían llevarlos a la muerte, y eso fue así. Bueno, entonces los guardamos, los libros. Los guardé en uno de estos armarios como doble fondo, ¿no? Poniendo, que por supuesto, si los querían encontrar, los recontraencontraban, ¿no? Pero bueno, pero como se cerró así toda la comunidad y no se habló más. Contar de esos años significa contar alumnos que yo he tenido, y voy a nombrar a uno, Eduardo Hurst. Él fue alumno mío, lo recuerdo en el aula 1 de la planta baja. Esos años fueron años muy difíciles, en los que uno sabía y no sabía, porque también estaba esa dualidad de saber y no saber. Me preguntaron por Raquel, por ejemplo, pero ya para la época en que yo estuve en la ESMA, Raquel ya la habían matado. Recuerdo del grupo de alumnos donde hubo desaparecidos. Eran muy especiales, muy valientes. A ver, ¿valientes en qué sentido? En decir lo que pensaban. Adriana Prack, Raquel Rubino y compañeros de ellos, ¿no? Gastaldi, Juan Carlos Gastaldi, que después no es desaparecido, ¿no? Pero bueno, eran chicos muy comprometidos y muy efervescentes. Esos son los que más recuerdo. La desaparición se produce ya egresados. No fueron en momentos que eran alumnos adolescentes de la escuela. Todas las desapariciones o la muerte en combate de los chicos, vamos a hablar claro, fueron una vez egresados. Ninguno era alumno regular de la escuela en ese momento. Fue un momento muy confuso, muy difícil, muy sangriento, y la escuela hizo lo que pudo. Me acordé de una anécdota de un profesor que yo ya había dejado el colegio y un día tomé el tren del Mitre y me encuentro con una compañera en el tren y me dice, hola,
hola, y yo no sabía, digo, no podía dejar de saludarla, pero bueno, porque ya era, ahí sí era el año 76. ¿Cómo andás? Bien, bien, le digo, bueno, ¿sabés que tengo un mensaje, me dice, de Ochoa para vos? Ochoa era el profesor de matemática. Me dice, mandó a decir que si alguno de nosotros te encontraba, que te dijéramos que si habías dejado el colegio por problemas económicos, que él te iba a ayudar a solventar los libros y los gastos que tuvieras para que pudieras seguir estudiando. Y la verdad es que siempre me lo acuerdo así con una ternura, porque en ese momento yo no podía decirle nada a ella, como decirle, uy, ¿cómo explicarlo? Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Pérez, de la clase que de 1957 a 1961. Marisa Dabuás, quinto cuarta, 1984. Soy Katie Fangman, quinto primera, 1981. Lala, quinto primera, 1979. César Augusto Palombo, quinto segunda, egresado 1978. Yo soy Guillermo Hernández, egresado de quinto quinta en el año 82. Estábamos en plena dictadura y en ese momento, cuando yo estaba en tercer año, cuarto año, empezamos a hacer la revista ahí, Así como Somos. Fue el aire fresco que necesitábamos ahí en ese momento, en plena dictadura, en 81. Para mí fue nuestro espacio de libertad. Había gente de la mañana, gente de la tarde. El que más recuerdo, Pablo Scholz, que hacía como de director. Así como Somos fue una revista que nació prácticamente de los deseos de un grupo de estudiantes y compañeros que sentíamos la necesidad de expresarnos escribiendo y para poder comunicarnos con nuestros compañeros. Había chicos que les gustaba escribir ficción, escribían poesía, había ilustradores, había fotógrafos, entre ellos me acuerdo de Manuel Benyacar, con el cual tuvimos un par de entrevistas que recuerdo particularmente. No teníamos un lugar de redacción, me acuerdo así, en patio, un aula. Nos reuníamos en la placita que había detrás del CASI y parecíamos, no sé, nos sentíamos como el grupo de liberación, más o menos. Cada uno llevaba las cosas, por eso lo que yo escribí, me acuerdo, en la máquina de mi abuelo. Me acuerdo que me fui a la casa, a la oficina de mi viejo en el centro, 2 noches, para tipear todo el primer número. Después, bueno, sacamos fotocopias, las armamos abrochando la mano, fue una cosa como muy artesanal, y me acuerdo que publicamos creo que cerca de 200 ejemplares, lo cual fue realmente un éxito, un boom para ese primer número de Así como Somos. No me acordaba de esta revista Prohibido Estacionarse, se ve súper interesante. Y acá veo que también no solo hay producción propia, sino que ponen, bueno, Henry Miller, Khalil Gibran. ¿Qué tema de Khalil Gibran? Libertad, ¿no? O sea, estábamos muy también preocupados porque nos empezábamos a tomar conciencia y a advertir que no teníamos toda la libertad que deberíamos tener. Soy Manuel Benyacar, egresado en quinto quinta en 1982. Desde el 87 vivo en Italia y ahora estoy en este momento trabajando en Perú. Ya creo que sin la formación que me dio el Nacional, todo esto para mí sería imposible. Alfredo Brisco, quinto cuarta, 1974. Gabriela Alperovich, quinto primera, 1985. Soy Barbie. Soy Ana Clara. Somos promoción 2006. Soy Carolina Ebel, quinto segunda, 1985. Creo que en el 82 ya estaba a punto de cerrar la dictadura militar y ya había intenciones en la escuela de recuperar el centro de estudiantes, se recuperó, pero siempre hubo una actividad, digamos, subyacente en la escuela que tenía que ver con posiciones políticas y con reacciones a esas posiciones políticas. Y después de la democracia, y bueno, la apertura, el centro de estudiantes que empezó a trabajar cada vez más. Y la biblioteca seguía funcionando a full cada vez más, porque había más libros, ¿no? Cada vez había más libros. Fue glorioso el retorno a la democracia, pero espantoso enterarnos en profundidad todo lo que había pasado. Estábamos bastante agobiados, los adultos. Estábamos muy agobiados. María José Fernández Ridano. Y yo, Sandra Casanovas. 1982. Junta quinte. Quinto quinta. Daniel Ovidio, quinto sexta,
Año 1977. Emiliano Arauz, quinto BB, 1995. Carlos Harvey, quinto primera, 1980. Emilia, tercera división, 2013. A principios del 83 estaba yo volviendo a poner los libros prohibidos y de repente estaba esa mesa en la otra biblioteca. Estaba esa mesa contra un rincón, ¿no? Y tenía 2 o 3 sillas y yo estaba sacando los libros escondidos y los tenía ahí que tenía que volver a poner la ficha en su lugar, el libro en su lugar, y se abrió la puerta de la sala de lectura arriba. Y alguien se paró delante y me dijo, ¿son estos los libros? Levanté la vista y era Juan Carlos Gastaldi. Sí, acá están, ellos son. Le dije, acá están. Hola, soy Juan Carlos Gastaldi de quinta tercera, promoción 1972. Alejandro Mirsky, quinto primera, 1981. Marcone, quinto sexta, 1978. Coque Garriga, quinto sexta, egresados 1981. Karin Joswick, quinto segunda, 1980. Diana Zarcone, quinto primera, 1981. Primero mi reconocimiento para toda la gente joven que en el colegio está trabajando y está luchando por recuperar la memoria. Por eso para nosotros fue tan importante en los 90 la tarea de Salvador Jabelson como idea y como grupo de alumnos conducidos por él de poner la placa que tenemos en el mástil. Nosotros elegimos el mástil para poner esa placa, porque debía ser un lugar representativo y fuerte dentro de la escuela para recordar a todos esos exalumnos desaparecidos. Yo estuve presente el día que hicieron la colocación de las baldosas, no para la placa, sino el día que se colocaron las 2 baldosas de los compañeros desaparecidos. Estuve presente en ese acto. Mi nieta fue 2 años al Nacional. Fue el primer año que Agus cursó quinto. Se hicieron las baldosas por los desaparecidos del colegio. Y la verdad es que fue muy fuerte para mí estar construyendo las baldosas con Agustina. Eso fue muy, muy emocionante. Y después estar en el acto, bueno, Elvira me pidió que hablara. Y después bailamos en el patio del colegio, folclore. Y la verdad es que fue un momento muy, muy, muy emocionante. Armando de la Llave, yo cursé entre los años 79 y 80, exalumno. Año 1985, quinto primera. Patricia Maricotti, quinto segunda, camada 1981. Viviana Schneider, quinto primera, Nacional San Isidro, promoción 1979. Ingresé en 1950, el año del Libertador, General San Martín. En el 90, mejor dicho, sabía que iba a haber una jubilación en ese momento que prácticamente llevó a la mayoría de los profesores, de los viejos profesores de la escuela. Entonces me dijeron, ¿por qué no te inscribís? Nunca me había inscrito para cargo directivo. Me inscribí conjuntamente con Adriana Antes, que era una profesora de química. Justamente estaba anotada Susana Fraga y María Elena Archain. Y ahí quedamos como equipo totalmente nuevo, directivo, asumiendo con una escuela desmantelada, porque muchísimas profesoras y profesores habían tenido la jubilación, digamos, compulsiva. Así que tuvimos que armar todo el colegio nuevamente, y ahí es donde aparece esta nueva generación del 91 de profesores que tomaron horas de cátedra en ese momento, que prácticamente conjuntamente con nosotras empezaron un colegio, digamos, con características diferentes de la que venían hasta ese momento. Diego Golombek, de la tercera división, ingreso 1978, egreso 1982, feliz cumpleaños colegio.
Paula Ricci, quinto primera, 1979. Hola, soy Riti Maurer. Cambié mi nombre a Riti Di Angeli. Me gradué en el año 1960 del Colegio Nacional, en la división quinto B. Carlos José Seijo, quinto tercera, promoción 1976. En el 94 se transfiere la escuela a la provincia. Y ahí es donde Yanetacio y Yuberov acuerdan que el colegio pase a órbita universitaria. Esto se lleva a cabo un 8 de marzo, me acuerdo, en el rectorado de la Universidad de Buenos Aires, fuimos todos, se firmó el acuerdo que después protegió una ley provincial como el acuerdo aprobado de la transferencia, pero lo que mandaba la provincia de Buenos Aires como monto, la partida para sostener la escuela, era menos de lo que la universidad podía o debía pagar en órbita universitaria. Y la universidad no quería poner un peso más de lo que tenía como planta funcional la provincia de Buenos Aires. Así pasamos 10 años en stand-by por el acuerdo y nadie definía absolutamente nada. Y este colegio pasó de esa manera tantos años, hasta que por fin la provincia de Buenos Aires dio por caído este acuerdo y se transfirió con características que la escuela todavía sostiene a la provincia de Buenos Aires. Marcela de la Llave, quinto primera, egresada 1978. Marcelo Arequi, egresado del año 1981, segunda división. Pedro Aparicio, quinto cuarta, 1982. María Inés Silver, quinto primera, 1987. Leonardo Gregorovsky, egresado en 1982, quinto quinta, turno. Bueno, ahora me toca ser director y la idea es tratar de mejorar la situación de la escuela en lo que se pueda mejorar. Graciela Massa, quinto primera, 1979. Pablo Iskovich, yo terminé en el 84 en quinto segunda. Valeria Bergman, quinto tercera, promoción 1985. Hola, soy Valeria Boxaca, quinto tercera, egresé en 1985. Hola, soy Germán Caporale, cursé quinto sexta en 1982. El hecho de que los ex profesores pasen cada tanto por la escuela y pregunten cómo está la escuela o demás, es parte de lo que hablaba antes del compromiso docente con la escuela. En el fondo del más fondo que uno puede encontrar en las diferentes edades, siempre tenemos la misma posibilidad de despertar algo, esa chispa que haga que el encuentro se produzca. Si nosotros tenemos a la vez esa chispa metida dentro de nosotros como educadores, vamos a encontrar que se enciende algo. Y ahí es donde tenemos la habilidad nosotros para poder despertarlo, ¿no? Ariel Melman, quinto primera, 1979. Sergio Melman, quinto tercera, 1984. Lucía Melman, quinto primera, 2006. Martín Melman, quinto tercera, 2008. La vida me llevó a que viviera también de vuelta en Martínez y mis hijos quisieran ir al Nacional de San Isidro porque todos los escuchaban de mi experiencia y segundo porque sus amigos, sus compañeros de su colegio primario, muchos iban a ir, entonces decidieron ir y ahí vino mi segunda etapa con el colegio, de contacto con el colegio, en la cual participé como papá y me metí en la cooperadora y vi que había un espacio que no estaba cubierto, que era los exalumnos. Se construyó la nueva biblioteca y ahí participamos los exalumnos, hicimos una reunión de exalumnos como para juntar un poco de fondos y hacer la inauguración de la biblioteca. Y cuando fue el evento del 90 aniversario del colegio, que hicimos una gran cena en el colegio con aproximadamente 400 personas, entonces ahí lanzamos la convocatoria a formar la Asociación de Exalumnos del Nacional de San Isidro, que fue bastante interesante. Nos juntamos en el año 2008, empezamos siendo 15,
Y rápidamente nos pusimos a trabajar y hicimos un montón de cosas. Ayudar al colegio, ayudarnos entre nosotros y ayudar a la comunidad. Son como los 3 pilares de la asociación, ¿no? Del estatuto. Entonces, empezamos reuniéndonos, hicimos algunos eventos culturales, como por ejemplo hicimos cine debate, por ejemplo, hicimos algunos eventos de coros, corales. Y durante estos 10 años, hubo momentos de más participación y más convocatoria y momentos de menos, pero hay actividades que seguimos manteniendo todavía, y una es la fiesta, una reunión donde celebramos en el mes de noviembre en el colegio, homenajeamos a los que cumplen 25 años y 50 años de egresados. Dentro del colegio hay un programa que se llama Después del secundario ¿qué?, en el cual nosotros como exalumnos damos nuestra mirada de qué hicimos después que nos fuimos del colegio. Es una actividad que coordinamos exalumnos con el colegio y destinada a los chicos de 4º y 5º. Se hace una reunión por mes durante todo el año. Invitamos exalumnos que vengan a hablar de sus trayectorias, qué hicieron después del secundario, cómo eligieron sus carreras, si es que siguieron una carrera. No es orientación vocacional, la idea es, hay muchos caminos, en estos caminos uno va y viene, no pensamos en términos de fracaso ni de éxito, sino de experiencias y trayectorias. Me llamo Karina Rodríguez, cursé mi bachiller desde 1986 a 1990 en la división tercero. Yo soy Carlos Marenco, egresado de la promoción 1963 de la división quinto tercera. Soy Alberto Ceballos, cursé en la división primera y mi año de graduación es 1966. Graciela Bonet, quinto primera, promoción 1966. Nelson Acosta, quinto sexta, 1980. Para mí es importante que un colegio de las características de Nacional de San Isidro haya llegado a cumplir 100 años. Me parece que hoy es uno de los mejores colegios públicos desde ya, ¿no? Que hay en zona norte por lo menos. Y no le envidia nada a muchos colegios privados que hay también en zona norte, aunque con un presupuesto infinitamente y recursos infinitamente menores, ¿no? Que haya cumplido 100 años quiere decir que se mantuvo PSA, ¿no? Manteniendo en cierta manera lo que se llamó Proyecto 13 educativo, con cosas diferentes al resto de los colegios secundarios de la zona. Es un colegio muy abierto, hay muchas opiniones y te dejan opinar, y los alumnos opinan. Y eso, la prueba está en que hay un centro de estudiantes activo, que es autónomo, que se eligen sus propias autoridades, que no se dejan manejar, y eso es muy sano. Alejandro Weber, quinto cuarta, 1979. Silvia Crotti, quinto primera, 1979. María Lucila Pérez Grassi, quinto sexta, 1978. Egresé en el año 2011 y mi división fue quinto segunda. Voto Lucas. Probablemente mi paso por el colegio significó en algún punto mi madurez a nivel intelectual, político, de reconocimiento del otro, de mis derechos, de los derechos, digamos. A mí lo que me pareció siempre muy genial en algún punto de esta institución es el concepto de educación a través de la libertad. Digamos, la libertad también implica una responsabilidad. En la sociedad actual es como que entre la libertad y el libertinaje se difumina demasiado esa línea. Y creo que acá siempre eso quedó claro. Y principalmente yo del Nacional de San Isidro me llevo el concepto de libertad. Claudio Massa, quinto segunda, 1981. Marina Orpelli, quinto tercera, 1987. Sol Carrillo, quinto quinta, 1988. Noemí Führer, quinto quinta, 1982. El dar el conocimiento que uno tiene al otro es un acto de solidaridad pleno. Y que el otro pueda abrir
nuevamente con la pregunta o con la inquietud, el propio camino de aquel que le está dando el conocimiento, es otro acto de solidaridad que en conjunto hacen al hecho docente, al hecho educativo. Es una escuela que tiene un atractivo que pasa de abuelos a hijos, a nietos. Esto sigue estando. Yo sentía que estaba en el colegio más importante de San Isidro. Y todos nos sentíamos así. Y todos hoy pensamos que fuimos el colegio más importante de San Isidro. En el Nacional San Isidro se despertó mi responsabilidad. Aprendí eso acá. En el Nacional San Isidro le tengo mucho cariño. Para mí el colegio tiene pertenencia. Tiene un sentido de pertenencia muy fuerte, muy fuerte. Y los chicos que están en sexto, no por casualidad, ellos hacen sus remeras y demás y siguen hablando del Nacional. Porque una vez me preguntaron, ¿qué es lo que más te gusta del colegio? Los chicos. Los chicos porque tienen esa alegría de vivir, esa espontaneidad que no cambió nunca. Desde el viejo Sócrates dando vuelta con sus alumnos y caminando, hablando de filosofía, hasta uno sentado en el medio del patio de la escuela tratando de que un chico de 11 años pueda entender qué es una función matemática. Creo que está todo el camino de la humanidad. Este colegio tiene magia. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Diana Mirabelli, egresada en 1953. Fabiana Chini, quinta, turno tarde, año 1975. Micaela Betaglio, segunda, turno tarde, 2005. Agustín Betaglio, tercera, egresado 2007. Tomás Betaglio, primera, turno mañana, egresado 2009. Somos segunda, promoción 1980. Yo soy Robert Rothschild. María Julia Perinari. Marisa Bator. Julia Harvey. Mariana Bossenberg. Karina Vicente. Viviana Vázquez. Carlos Armando. Adrián Hervik. Andrea Olieto. Fabián Lynch. Claudia Mayo. Laura del Grande. Alejandra González Rodríguez. Julia Curran. Adriana Fernández. Albino, Alcácer, Antón, Baglietto, Bisbal, Bosenberg, Brea, Viñardello, Castaño, Cueto, Currá, del Grande, Engel, Fernández, Figueroa, Jiménez, González, Harvey, Henriksen, Irgan Ivkovic, Hervik, Joswick, Lynch, Maini, Mayo, Maqueda, Marchesi, Moreno, Oliveri, Petinari, Romero, Rothschild, Sarmaski, Sigeri, Schneider, Slatun, Balsano, Giacomo, Vázquez, Vicente, Villora, Zubiri. ¡Bravo, bravo! Bueno, falta una persona acá, a ver si me indica. Bueno, faltaba yo, que soy Pablo Weiss, o Wey, como más le guste, de la misma promoción, que me recibí el año siguiente, por haberme ido demasiadas materias a marzo, por lo tanto termino un poquito más tarde. Chao.